Y el senador provincial Noel Brear presentará hoy en la Feria del Libro Memorias de Pedro Ferré. Vamos a ver de qué se trata. Senador Noel Brear, bueno, y un libro que va a ser presentado en el contexto de la Feria del Libro mañana mismo y que tiene que ver con un prócer que los correntinos lo conocemos, pero a nivel país no, sobre todo en un tema tan central como es el federalismo. Estamos hablando de Pedro Ferré, nada menos. Sí, efectivamente. Mañana jueves a las 7, a las 19 horas, en el Salón Marta Aquiles de la Feria del Libro, vamos a presentar este libro. Son 1000 números que se imprimieron, producto de una ley 65-63, donde por unanimidad se votó, fue de mi autoría, y donde el vicegobernador está cumpliendo la manda legal de instrumentar todo este tema, que tuvo un rol también estratégico porque es un conocedor de la historia. Lo que venimos a hacer es, no estamos haciendo historia, estamos haciendo futuro. Estamos dando mensaje del presente y del futuro, el debate pendiente de la Argentina. Que uno de los problemas centrales, como dice el gobernador Gustavo Valdés, es la ausencia de federalismo. Y una Argentina desigual, una Argentina de 3 velocidades. Y Pedro Ferré es un traje a medida porque fue un visionario hace 200 años cuando habló del federalismo y tuvo los famosos debates con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas, que de hecho era el presidente de los argentinos sin ser presidente porque no había organización nacional. Tenía a cargo las relaciones internacionales. Las provincias, hay que entender, eran todas soberanas, no eran autónomas, soberanía. Y estábamos unidas por pactos. Y Pedro Ferré fue el padre del federalismo, en tanto y en cuanto fue el padre del Pacto Federal de 1831, que figura como pacto preexistente en la Constitución Nacional. Y fundamentalmente, la corriente se armó en ese periodo, fue 5 veces gobernador, 5 ejércitos provinciales, porque si éramos soberanos teníamos ejército, teníamos moneda, teníamos bandera. Realmente armamos 5 ejércitos para defender la integridad territorial, tanto con Paraguay, con el tema cuando invadieron la isla Apipé, como también se puso a disposición, paradójicamente, de Rosas, para defender la toma de Malvinas el 3 de enero de 1833 por los ingleses. Y participó, porque a él le tocó gobernar Corrientes en la época de Rivadavia y después en la época de Rosas. Y en la época de Rivadavia, a pesar de las luchas que tenía la soberanía, participó de las guerras contra el Brasil, donde ganamos la guerra, la pelea era quién se quedaba con Uruguay. Ganamos la guerra y lo único que nos quedó, porque Rivadavia es un traidor, trajimos la marcha de Ituzaingó, que es la marcha presidencial. Y Uruguay le entregamos a los brasileños, los ingleses, que eran los líderes en ese momento, se asustaron y dijeron, no, que sea nomás independiente. Y por eso Uruguay es independiente en ese momento, pero era parte de la Argentina producto de esa guerra. Digo para que se entiendan, eso le costó el gobierno a Rivadavia, ¿no? Bueno, y después viene Dorrego, y hay yo digo que hay 3 visionarios en este proceso histórico. Artigas, que defendía el federalismo, que era un sistema político, Pedro Ferré, que defendía el federalismo, y Dorrego, que era gobernador de Buenos Aires, que el liberalismo argentino no aguantó y lo mató con Lavalle, lo fusiló, y ahí vino Rosa y toda la historia que nosotros tenemos. Y realmente este libro lo que hace es mostrar los debates sobre la aduana, quién manejaba la aduana en Argentina, los fondos de comercio exterior, la economía, el puerto, la libre navegación y por qué Buenos Aires quería tener la concentración y el monopolio y bloqueaba las provincias y por qué la Argentina se armó un país macrocefálico, una gran cabeza Buenos Aires y un cuerpo raquítico con las provincias. Exactamente, y el gran visionario de todo esto fue justamente Pedro Ferré, que lo planteó en distintas obras y ustedes están reuniendo en este volumen lo más fundamental. Y el prólogo lo hace el gobernador de Corrientes actual, Valdés, donde da un mensaje muy claro y dice que así como donde murió Chacho Peñalosas por ley nacional es kilómetro cero del federalismo, así como Güemes de Salta es héroe nacional y día latinoamericano y es feriado nacional, queremos que Pedro Ferré, se instale el debate de Pedro Ferré, se sepa cuáles son los problemas que tenemos hoy, que son muy parecidos, y fundamentalmente sea el padre del federalismo a través de una ley nacional y un gran monumento en la provincia de Corrientes, como lo tiene Urquiza en Paraná. Digo así, una cosa
importante, ¿no? Claro. Es posible hoy, bueno, leyendo las memorias de Pedro Ferré, las cuestiones nacionales, otras de sus obras importantes, ¿no? Con que es un gran debate y con una enorme actualidad, porque el problema sigue sin resolver. Este es el mérito del libro. Es un gerundio continuo. Mire, les doy un ejemplo. Si la Argentina fuera una canoa, se tumbaría, se daría vuelta. Está muy cargada de un solo lado. 5 provincias tienen el 80% del PBI, el 80% de las exportaciones, el 80% de la población. Y 19 provincias, todas juntas, tenemos el 1% cada provincia y 19%. Otro ejemplo para que entendamos. El norte grande, NEA y NOA, del cual forma parte Corrientes, tiene 10% del PBI. Córdoba tiene 10% del PBI. Es decir, el NEA-NOA es Córdoba, el NEA-NOA es Santa Fe. Algo está mal armado. Corrientes, en esa época, en 1821, éramos la tercera o cuarta provincia del país. Peleábamos por un neoproteccionismo, por las industrias que nos abría Rosa para que vengan de Inglaterra y nos mataban las industrias incipientes del interior. Todo eso se discutió y se sigue discutiendo, porque la apertura indiscriminada solo hacen los liberales que no entienden, porque a Trump uno de los problemas que tiene es que es nacionalista, defiende el mercado interno. Todos los xenófagos de Europa son nacionalistas y defienden el mercado interno. Son de derecha, pero no son liberales irresponsables que abren el mercado irresponsablemente, sino con un sentido de planificación, porque hay que construir mercado, sociedad y nación, no solo mercado. Los temas son entonces de una asombrosa actualidad, sí. Y esto va a consistir también parte de la presentación, este debate hasta ahora no terminado, ¿no? Que se remonta a 1824 hasta la fecha, 200 años. Efectivamente, a los 100 años se escribieron las memorias de Pedro Ferré, que estaba guardado por la familia Virasoro, que fue gobernador de Corrientes. En principio del siglo de 1900 se escriben, y a los 200 años estamos reeditando nosotros. Cada 100 años se hace una reedición, pero el tema sigue subsistente y la pregunta sigue sin respuesta.